Hola, veamos con un ejemplo el teorema de Bayes. Supongamos que estamos en una fábrica, que la fábrica tiene tres máquinas, máquina A, B y C, todas elaboran el mismo ítem, una pieza, y la pieza puede estar fallada o no. Supongamos que la máquina A, la máquina B y la máquina C tienen velocidades distintas. Por lo tanto, la máquina A hace el 50% de la producción de la fábrica, la máquina B hace el 30% y la máquina C hace el restante 20%. Y como las máquinas son de calidades distintas, tienen aparte una tasa de falla diferente. Supongamos que la máquina A falla 1% de las veces, la máquina B falla 2% de las veces y la máquina C falla 5% de las veces. Supongamos que un auditor viene, toma una pieza aleatoriamente de las elaboradas en el día y resulta que tiene falla. ¿Cuál es la probabilidad que la pieza esa haya sido hecha por la máquina C? La pregunta es esa: ¿cuál es la probabilidad de que la pieza que tomó aleatoriamente de las elaboradas en el día haya sido hecha por la máquina C? Para responder eso, contamos con estos datos, pero no nos alcanzan los datos esos tal cual están para dar con el valor. Lo que tendríamos que empezar a analizar es qué es lo que nos piden en términos probabilísticos, cuáles son los elementos con los que cuento, y lo razonable, lo conveniente es que formalicemos los valores estos, no simplemente que los veamos y discursivamente uno llegue al resultado, porque podemos cometer errores. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver qué eventos son los que ocurren en este contexto. Y los eventos o los sucesos son: suceso A, la pieza fue elaborada por la máquina A. Suceso B, la pieza fue elaborada por la máquina B. Y suceso C, la pieza fue elaborada por la máquina C. Lo hacemos de la manera esta para poder trabajar con eventos y no con palabras que pueden llegar a confundir un poco. Por último, suceso F, la pieza está fallada. Con estos datos y la manera de definir eventos esta, vemos que la probabilidad del evento A es 0,5. P de A es igual a 0,5, es decir, la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que la pieza fuera elaborada por la máquina A es 0,5. De la misma forma, la probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de C es 0,2. Ahora bien, ¿cómo formalizamos los valores estos? Esta es la tasa de falla de la máquina A, lo cual significa que P de F si A es igual a 0,01. Es decir, dado que la pieza fue elaborada por la máquina A, la probabilidad de que sea fallada es 0,01. De manera análoga, P de F si B es igual a 0,02 y P de F si C es igual a 0,05. Ahora, ¿qué es lo que nos piden hallar? No nos piden hallar esto. Lo que nos dicen es: el auditor vino, tomó una pieza, vio que estaba fallada y ahora pregunta cuál es la probabilidad de que haya sido hecha por la máquina C. Es decir, lo que está preguntando es la probabilidad de C si F. La probabilidad de que, dado que tenga fallas, sea de la máquina C. Y esto, como vimos anteriormente por probabilidad condicional, es P de C si F sobre P de F. Lamentablemente no tenemos ninguno de los valores, ni del numerador ni del denominador, pero tenemos forma de hacer el cálculo, porque vimos que la probabilidad de intersectar dos eventos es la probabilidad de uno por la condicional del otro. Es decir, acá lo que se podría hacer es P de C
por P de F si C. Y contamos con los resultados estos porque P de C vale 0,2 y P de F si C vale 0,05. No contamos con la probabilidad de falla. No podríamos hacer 1 más 2 más 5, porque está refiriéndose a contextos distintos. Esto está dentro de los eventos A, esto dentro de los B y esto dentro de los C. Pero podríamos pensarlo de la manera esta. Por ejemplo, si yo tengo aquí la cantidad total de piezas elaboradas, E, puedo pensar que estas son las piezas elaboradas por A, estas las elaboradas por B y estas las elaboradas por C. A, B y C. Y las falladas van a estar ahí adentro. Estas son las falladas de A, estas son las falladas de B y estas son las falladas de C. Si junto todas, en definitiva da la totalidad de fallas. Es decir, los elementos fallados se conforman por fallados I de A unidos a los fallados I de B unidos a los fallados de C. Y este evento, este y este, que los uno, son entre sí disjuntos. Es decir, no se intersectan. Este no se intersecta con este ni con este. La intersección de ellos es nula. Y si recordamos el axioma 2, la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos es la suma de las probabilidades. Es decir, que la probabilidad de F será igual a la probabilidad de F y A más la probabilidad de F y B más la probabilidad de F y C. Ahora, probabilidad de F y C ya lo calculamos antes. Era probabilidad de C por probabilidad de F si C. Y análogamente con los otros, es decir, yo podría decir acá, esto es P de A por P de F si A más P de B por P de F si B más P de C por P de F si C. Y ahora puedo reemplazar, porque todos estos son datos, puedo reemplazar, ¿y qué nos va a dar? P de C es igual a 0,2. P de F si C, 0,05. P de A, 0,5. P de F si A, 0,01. P de B, 0,3. P de F si B, 0,02. Y por último, P de C 0,2, P de F si C 0,05. Si hacemos las cuentas, acá nos va a dar 0,010 y acá nos va a dar 0,021. En definitiva, aproximadamente 0,47. Es decir, si tomamos una pieza y resulta que está fallada, la probabilidad de que haya sido hecha por la máquina C es 0,47. Es decir, casi la mitad de todas las fallas se debe a la máquina C. ¿Cómo se entiende esto? Contablemente. ¿Cómo lo tenemos que ver? Porque en definitiva lo vamos a ver en el contexto de la compañía. Contablemente lo que significa es que si vamos a ver en lo contable el saldo de la cuenta, pérdida por mermas o pérdida por fallas o algo similar, casi la mitad del dinero que tiene la cuenta esa fue originado por la máquina C. Que si lo vemos así, no nos imaginábamos esto. Porque en definitiva la máquina C es la que menos hace, y si bien tiene más fallas que los otros, en definitiva hace solo 2 de cada 10 piezas. Pero viéndolo de la manera esta, vemos que la cantidad de fallas es importante. Esto básicamente lo que nos dice que es que una misma realidad se puede ver desde varios puntos de vista. La podemos ver solamente de la forma esta, con estos datos, y la realidad es una y esto responde a eso. O la podemos ver de esta forma y la realidad es la misma. Claramente decidiríamos distintas cosas en un caso o en el otro. Esto no nos dice que la máquina C hay que tirarla, ni descartarla, ni siquiera hacer un arreglo, porque a lo mejor la mitad de las fallas, en definitiva, es muy poca plata comparado con el valor de la máquina. Simplemente lo que nos dice es, esto se puede ver de esta manera o de esta forma. Y esto es lo que se logra
con el teorema de Bayes. Bayes era un clérigo inglés que dedujo esto. ¿Cuál es el mérito de Bayes? ¿Cuál es la utilidad de este tema? Básicamente, invertir el orden de condicionalidad. A lo que voy es, nos dan P de F si A, F si B, F si C, y obtenemos P de C si F, P de A si F, P de B si F. Es decir, dada la condicionalidad en determinado orden, Bayes nos permite invertirla. ¿Cuál es la fórmula final del teorema de Bayes? ¿Y qué nos dice? La fórmula final es esta. Y si lo que queremos es ver cómo se asimila esto al ejemplo nuestro, el suceso A equivale a que la pieza esté fallada y los sucesos S sub I en definitiva indica que la pieza fue hecha por la máquina S sub 1, S sub 2 o S sub 3 en el último ejemplo, si n vale 3, o en definitiva S sub n, siendo n la cantidad de máquinas u orígenes que la pieza tenga. Con esto finalizamos este tema y arrancamos en un ratito con variable aleatoria. Nos estamos viendo. Gracias.